Si la maldad existe, Fermex, es Marcial Maciel. Manipularon de una manera magistral a todos sus adeptos, seguidores, creyentes, feligreses. Claro, porque incluso, esto es lo interesante, que más del 80% de los que atacaron a los niños no terminaron siendo sacerdotes. No se vale que entregue la gente su fe a este tipo de sujetos que literalmente son el demonio. Imagínate un día despertarte y ver una foto de tu papá con el papa y decir, ¿qué está haciendo mi papá? ¿Y mi papá no era petrolero? ¿Mi papá no era agente de la CIA? Darte cuenta que tu agresor Es un sacerdote. y además está con El papa. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Hoy, porque ustedes lo pidieron, tenemos nuevamente una invitada muy especial que ya vino, ya nos llenó de terror, ya nos llenó de muchas sensaciones con unos casos muy estremecedores que nos vino a contar la vez pasada. Hoy está con nosotros mi amiga Mar Arriaga. Mar, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, querido Fermex, por esta invitación. La verdad es todo un placer estar con toda tu comunidad de regreso, contando un caso bastante fuerte que de verdad no es para personas sensibles. Yo de una vez les puedo decir que hay datos que van a ser bastante perturbadores. ¿Sí sabías que la comunidad te estaba pidiendo mucho que hicieras una segunda parte? El capítulo que grabamos la vez pasada, que salió ya hace algunos meses, les gustó muchísimo cómo contaste, los datos que trajiste sobre las historias. O sea, fue un capítulo muy bueno, y la comunidad decía, por favor, que regrese. O sea, los comentarios de tu capítulo lee y mucha gente pedía que estuvieras acá nuevamente. Entonces, muchas gracias por aceptar. Y por favor, Mar, antes de empezar, como siempre, compártenos tus redes sociales, plataformas, proyectos. Dinos qué estás haciendo ahorita, qué vas a hacer en un futuro, si traes nuevos planes, nuevos proyectos. Cuéntanos todo, por favor. Pues, primero que nada, me siento muy halagada de que les haya gustado el capítulo. La verdad es que el true crime y el tema criminal siempre ha sido como un tema que me apasiona bastante. Es un tema en el que siento que por alguna razón me desenvuelvo bastante bien, a pesar de que mi canal se fue por el tema del terror, lo paranormal y demás, como que el tema criminal siempre ha estado ahí como del corazón. Y pues aprovecho justamente para contarles que yo tengo un podcast llamado Remanchados de Miedo, en donde tengo recopilaciones de historias paranormales que me manda el público o de repente encuentro en internet. Son historias tanto de México como de Latinoamérica, que la verdad los va a estremecer bastante. Se llama Remanchados de Miedo y así me encuentran en todas las redes sociales, como Remanchados en Instagram, en Facebook, en TikTok también, y también el podcast en Spotify y en YouTube. Lo pueden encontrar los capítulos sin inconvenientes. Súper bien. Mar, antes de que empecemos, qué bueno que hiciste una aclaración ahorita al inicio. Como ya vieron en el título del capítulo, es un tema demasiado fuerte, es un tema muy sensible el que tú nos vas a contar el día de hoy. Es un tema que nunca habíamos abordado, no lo he hecho yo ni en un blog, ni otro invitado nos los ha contado, pero sí tienen que saber que es un tema fuerte y que, bueno, si son un poquito sensibles, mantengamos la mente abierta y pues nos contarás la historia, yo sé, con mucho respeto y con mucho cuidado. Antes de que empecemos, yo te quiero dar una actualización que va de la mano con el tema que tú vas a contarnos. ¿Tú conoces la historia de la Luz del Mundo, la Iglesia de la Luz del Mundo? Tengo una idea. Les voy a dar para quien no sabe de esta. Es que me parece muy importante esta noticia, me parece relevante. No voy a decir que esté bien o que esté mal, solamente me parece relevante que la gente lo sepa. ¿Ok? Les voy a dar un poquito de contexto. Si quieren saber más acerca de la Iglesia de la Luz del Mundo, toda su historia totalmente completa de principio a fin, les recomiendo que vayan al blog que tenemos aquí mismo en el canal de Criminalmente, aquí en YouTube. Tenemos el blog completito con todos los datos, pero para quien no lo ha visto, les voy a dar como así nada más una repasadita rápido y por favor quiero tu opinión al final porque me parece que va a ser muy importante. La Iglesia de la Luz del Mundo nace, Mar, en el año de 1934 en Guadalajara. Nace de la mano de Joaquín González. Él es el fundador, es la primera generación de 3 generaciones que funda esta iglesia. La funda en Guadalajara. Él se autoproclama como apóstol de Jesucristo.
Y la gente que se acerca a esta iglesia lo empieza a ver como tal y le empiezan a llamar apóstol de Jesucristo. Ojo, primera generación que funda la iglesia en Guadalajara y la empieza a hacer crecer poquito a poquito. Aún así, la organización crece mucho más en la segunda generación, que la segunda generación es el hijo de este señor, que se llama Samuel Joaquín Flores. Él nace en 1964 y pierde la vida en 2014. Él es hijo de Aarón y bajo su mando este grupo, esta iglesia, no solamente crece, se internacionaliza, o sea, salen del país, salen de Guadalajara, aparte de ya estar sembrados en muchas partes de México, empiezan a ir a Estados Unidos, a otros países, Centroamérica, Sudamérica, etc. Entonces empieza a ser una iglesia de índole internacional. Ya para este momento, fíjate, el primer líder y fundador fue acusado en algún momento de abusos íntimos, enriquecimiento ilícito y otros cargos más. Él primero, el abuelo, vamos a ponerlo así. El papá, el hijo de este señor, también es acusado de igual, no voy a decir a quién, pero se imaginarán el contexto. Enriquecimiento ilícito y manipulación de sus feligreses. Pero este señor, como te dije, muere en el año 2014. A raíz de que él fallece, llega el tercero y último de los líderes de esta iglesia, bueno, líderes de esa dinastía, que es Nazón Joaquín García. Seguramente te sonará el nombre porque fue muy mediático, fue muy sonado en medios de comunicación. Él lo agarran en Los Ángeles, si no me equivoco, acusado de lo mismo y cosas peores. De personas, coerción psicológica, extorsión a sus feligreses, amenaza, manipulación espiritual, entre otros cargos que por la índole y la dureza que tienen estos cargos no los puedo mencionar aquí porque pues me lo censuraría la plataforma, pero cosas muy fuertes que involucran a personas pequeñas, así lo voy a dejar. El 4 de junio del 2019 arrestan a esta persona en el aeropuerto de Los Ángeles, California. ¿Puedes tú creer que después de estos cargos que te digo que le pusieron, muchos feligreses de su iglesia aún lo apoyaban y decían que era como una especie de complot de otras iglesias, de fuerzas políticas y demás? O sea, lo apoyaban, rezaban por él y pedían que lo liberaran porque el pastor era inocente, porque el pastor era pura luz y cosas. O sea, no es cierto. El señor tiene unas acusaciones súper graves. Está afortunadamente en Estados Unidos, en la cárcel. Si hubiera estado acá de este lado, no sé qué hubiera pasado, porque hasta donde también se sabe tenía mucha fuerza política y muchas conexiones. Entonces, qué bueno que está allá. Desgraciadamente la sentencia que le dieron es mínima, 16 años con 8 meses. Los afectados, las afectadas, gente que sabía la verdad de que había hecho, todos así como que 16 años de verdad. O sea, nada por una cantidad enorme de crímenes horribles. Y bueno, pues hasta ahí te digo más o menos. Esta es la iglesia de la luz del mundo y esta es su historia de una manera súper global. Al día de hoy se estima que tienen todavía más de 5 millones de feligreses alrededor del mundo, porque, ojo, él se pudo haber ido, pero la iglesia no cayó. Se fue el líder, pero ahí hay más gente que todavía sigue, pues, manejando, digamos así, la iglesia. Ahora, ¿por qué se me hizo importante retomar todo este tema y que yo quería platicarte a ti y a toda la gente que nos está viendo esto? Recientemente, tú supiste que hubo elecciones para jueces, magistrados y todo este rollo, Claro. ¿cierto? Ahora, ¿qué pensarías si te digo que 2 de las personas que ganaron cargos importantes, como lo puede ser una jueza de distrito en materia penal del distrito 4, justamente de Jalisco, que es donde está la sede o la matriz de esta iglesia, se postuló para este cargo y ganó? ¿Quién es? Solo voy a dar los nombres. Repito, no digo que esté bien, no digo que esté mal,
la gente, como siempre les he dicho, los mejores jueces son ustedes, y ustedes decidirán en los comentarios y me dirán qué piensan acerca de estas candidaturas que además se ganaron. El Usay Rafael Aguilar ganó el cargo que buscaba y que ganó, es jueza de distrito en materia penal por el distrito número 4 de Jalisco. Obtuvo un total de 49,519 votos, liderando su distrito. ¿Y a quién está vinculada? No solamente está vinculada a la iglesia como si fuese una feligresa más o si fuese alguien inclinada a esa religión. Ella es hija de Samuel Rafael Quintana, ministro de la Iglesia de la Luz del Mundo. ¿Ves? Hay otra persona, Madian Sinaí Menchaca Sierra. Ella contendió por el cargo de jueza de distrito en materia administrativa del primer distrito judicial de Jalisco. Obtuvo su candidatura favorablemente con un total de 43,493 votos. ¿Ella a quién está vinculada? Bueno, ella es hija de Nicolás Menchaca Tristán. Él es obispo de la Iglesia de la Luz del Mundo y, ojo, abogado defensor de Nazón Joaquín, del último que te acabo de contar que está en prisión. Además de esto, bueno, ya tiene algunos antecedentes ahí polémicos que le hicieron ponerse en el ojo del huracán en algún momento. Y bueno, hay defensores, hay personas, hay ONGs de estas víctimas que expusieron sus casos sobre este señor que está en la cárcel, sobre la iglesia como tal, que temen que estas juezas, ahora con este cargo que tienen, puedan bloquear o frenar de alguna manera las investigaciones contra la iglesia por esta supuesta trata de personas y lavado de dinero. ¿Cuáles son entonces, Mar, las posibles afectaciones o por qué la gente se está quejando? Hasta ahora no ha pasado nada, pero algunas ONG y asociaciones de víctimas de esta persona que te comenté de Nazón, que está en prisión en Estados Unidos, se están quejando y piensan que estas dos personas, al tener un cargo de poder, un cargo fuerte dentro del gobierno, pudieran de alguna manera frenar las investigaciones que continúan al día de hoy, ya no sobre Nazón, sobre la iglesia. Entonces la queja es esta, o sea, cómo permiten que personas vinculadas a un culto con estos antecedentes puedan tener un cargo político. Entonces ya se hicieron revisiones y según autoridades competentes en este rubro dijeron no pasa nada, el cargo es legítimo, el haber ganado su candidatura como jueza es legítima, no se va a hacer nada, no se les va a quitar ningún cargo que hayan ganado. Entonces, por eso se me hizo importante platicarlo, porque es algo que acaba de suceder recién, o sea, tiene muy poquito tiempo, fue hace un par de meses, un mes si acaso, en este mismo año 2025, y pues ambas personas ya están en el poder y ya tomaron, hasta donde yo sé, al día de hoy, ya pues posesión de sus nuevos cargos. Es la única actualización que quería darles. Quiero, por favor, y repito, los mejores jueces de estas historias son ustedes. Déjenme sus comentarios, díganme qué piensan. ¿Está bien que dos personas ligadas a una iglesia con tanta polémica y con historias tan turbias hayan ganado estos cargos? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué piensan? Mar, por favor, ¿qué piensas tú? Para aquellas personas que tal vez se están preguntando cómo que se ganaron el cargo de juez, para aquellas personas que nos están viendo tal vez desde otros países o algo por el estilo, aquí en México se realizó una reforma judicial en la que a partir de ahora todos los jueces, aquellos que van a resolver tu caso, ya sea de alguna cuestión civil, penal, administrativa, de todas las ramas del derecho, todos son electos por votación popular. Fueron muchísimas las personas que se postularon para estos cargos públicos. Eran listas interminables de nombres por las cuales votar. O sea, eso es lo primero. Lo segundo es que es muy interesante que venga desde la Luz del Mundo, porque seguramente estas personas le metieron un dineral a la campaña de manera abismal. O sea, seamos sinceros. Cuando a ti te daban la lista para saber por quién votar, tú veías una cantidad de nombres y decías,
Dios, no conozco A nadie. ni a la mitad. O sea, fue una cosa brutal. O sea, era una cuestión de informarse verdaderamente y de estar ahí constantemente viendo qué estudió si sí era cierto que había estudiado eso, si sí había trabajado en tal cosa o algo por el estilo. Y normalmente, cuando ocurre una gran cantidad de nombres por las cuales elegir, pues ¿por cuáles votas como persona? Es por aquello que te bombardearon con publicidad y que estabas viendo carteles de un nombre, ahorita vamos a hablar de los nombres precisamente, entonces pues precisamente yo creo que también eso contribuyó. La gran cantidad de dinero que hay en la luz del mundo es brutal, entonces seguramente le metieron a la campaña así, cañoncísimo. Y justamente mencionar estos nombres tan interesantes que acabas de decir, que tienen bastante relación con una cuestión bíblica. Uh-huh. También me imagino que así era mucho más fácil identificar quiénes eran estas personas en la boleta, porque pues tienen nombres bíblicos que justamente se los cambian justamente cuando entran a la iglesia, ¿no? No son tan comunes sus nombres. Hay dos opciones. La primera opción, tú entras a la iglesia y si te bautizas es muy probable que te puedas anexar un nombre. O si naces ya dentro del culto, pues te bautizan ya legalmente con un nombre bíblico. Pero algo curioso es que casi todos, si no es que todos los miembros fuertes y pertenecientes a la iglesia tienen o se cambian su nombre original por un nombre bíblico. Estaba súper fácil ubicarlos. Pero y bueno. Yo sé que estas personas son hijos de, o sea, yo sé que van a decir Mar, pero no están dentro, no son ellos. Pues de todas maneras yo creo que se debería de realizar una investigación a estas personas, porque tienes toda la razón. O sea, seguramente ya estando dentro del poder judicial, pues claramente van a mover ciertas artimañas para que ciertos casos que lleguen a ese juzgado o a ese distrito, pues no suban o no tengan apelaciones, porque todos fueron de distrito, ¿no? Sí, y es que ¿sabes qué? Ambas ganaron en Guadalajara, donde, repito, está la sede de la iglesia. Y hasta donde yo llegué en la investigación del blog que ya está acá, no solamente había cargos contra Nazón, había cargos también contra otras personas dentro de la iglesia, porque no solamente él participaron otras personas en distintos delitos. Y la iglesia como tal estaba siendo todavía estudiada e investigada para saber qué alcances habían tenido esos delitos. Entonces, como bien dices tú, podría frenarse algo, no sé, atorarse. Completamente deplorable, indignante, y creo que habla bastante de pues cosas que se van a ir modificando, me imagino, en el proceso. Es la primera vez que realizamos una elección así, o sea, para aquellas personas que están tal vez en otra parte del mundo, es la primera vez que México realiza una elección de este grado, de elegir a sus propios jueces. Entonces, pues bueno, supongo que con el tiempo van a ir como modificando cosas, perfeccionando cosas, haciendo que el sistema funcione de mejor manera, pero por el momento estas dos personas que se encuentran en estos cargos públicos, que tienen acceso a información, que tienen acceso a que ciertos expedientes, que ciertos casos avancen o no avancen, pues ya están ahí dentro, ¿no? Sí, por supuesto. Ahorita ya no hay más que hacer, más que pues darle seguimiento, ¿no? A ver qué sucede justamente en este sentido. Y hablando de sectas, hablando de organizaciones religiosas, cualquier persona que tal vez me está viendo y dice, Mar, eso nada más sucede en Estados Unidos, eso nada más sucede allá lejos, la verdad es que es muy indignante saber que tal vez en México se dio el caso de una de esas organizaciones que es el único que ha movido a la iglesia de una manera abismal, que es el caso que vamos a hablar esta noche. Fermex. Por favor, bueno, voy a volver a repetir, es un caso, yo sé, hay muchas personas que ya lo conocen y ya saben cuál es, pues por el título del video, pero es un caso muy difícil de digerir. Y les repito, mantengámonos con la mente abierta, crítica, y más que eso, mantengamos una postura analítica de lo que nos vas a contar, de cómo sucedieron las cosas. Todo. O sea, seamos buenos receptores para que podamos digerir toda esta información, porque es muy fuerte. Por favor, Mar. ¿Habías escuchado de la Legión de Cristo? Sí, y voy a serte honesto, no conozco tan a fondo la historia.
No la conozco tan a fondo. O sea, sé quizás lo que muchas personas, así como lo que vi en el periódico en algún momento, lo que escuché en las noticias, algún videíto por ahí, pero no conozco bien la historia. Bueno, pues estoy segura que después de que escuches este caso y después de que todos ustedes que terminen de escuchar estos hechos tan indignantes, yo creo que van a reconsiderar muchas cosas acerca de su fe, acerca de dónde depositan su dinero, acerca de dónde estudian, acerca de lo que piensan, acerca de quién creen, porque de verdad, Fermex, yo estaba estudiando este caso y decía, esto no acaba y esto no acaba, de lo perturbador que es y del poco foco que se le ha dado, al menos en los últimos años, porque fue un escándalo gigante hace unos cuantos años, pero ahorita nadie está hablando de esto, y lo peor de todo es que te tengo una actualización de apenas unos 5 días. Ah, ¿de verdad? Sí. Ok. Entonces, ¿qué te parece si desarrollamos el caso Marcial Maciel y individualizamos a esta persona, el nombre completo de este ser, que ni siquiera le puedo decir persona, es Marcial Maciel Degollado, o también es conocido como Raúl Rivas. 2 nombres completamente diferentes, pero ahorita vas a saber quién es Raúl Rivas y quién es Marcial Maciel. Ok. Nació el 11 de marzo de 1920 en Michoacán. Falleció en total calma, muy natural, el 30 de enero del 2008 en Estados Unidos, claramente en una residencia de la iglesia. Él es fundador de una de las organizaciones religiosas más importantes de Latinoamérica, que es la Legión de Cristo. Y tal vez muchas personas dicen, Mar, yo no he escuchado jamás de la Legión de Cristo, pero seguramente se han escuchado del Rerum Christi, que tiene más de 54,000 millones de dólares en su poder. ¿Qué haríamos con 54,000 millones de dólares, Fermex? Es muy importante mencionar que este personaje viene de un linaje religioso. Es sobrino de varios obispos y de figuras influyentes de la iglesia. De verdad, muy importantes. Ahorita les voy a decir quién, que hasta uno ya fue hasta canonizado. O sea, ¿tiene un familiar que es santo? Claramente. Ahorita vamos a hablar de eso. Debido a que este caso está plagado de actos deplorables, lo que realizó este hombre en su mayoría fueron actos de abuso y contra personas pequeñas. Okay. A partir de este momento voy a decir, este hombre atacó por temas de la plataforma y demás, ya saben que no lo puedo estar repitiendo, pero quería que supieran este contexto. Ok, gracias. Los informes de que esta persona había atacado a personas pequeñas pasó por 1, 2, 3, 4, 5 papas. ¿Papas? Por 5 papas. Fueron 5, digamos, gobiernos que supieron de esto desde el inicio. Y me gustaría decirles quiénes son. Fue desde Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, que es el más importante y tal vez es el encubridor más grande de este caso, y Benedicto XVI, que fue el que le explotó la papa caliente en la cara. Pero, a ver, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Que creo que hay mucha gente que se la está haciendo. Primero, mi primera pregunta es, ¿esta persona dónde operaba? ¿Aquí en México estaba? En México y en Latinoamérica. Es que tuvo el poder de expandirse. Ahorita te voy a decir en qué momento ya le dieron el poder para que se fuera por todo el mundo. Es que en México, en Latinoamérica, en España, en Europa, en Roma, o sea, en todos Pero lados. Pero empezó acá. Empezó en México. Ajá. ¿Tenía algún cargo, obviamente, dentro de la iglesia? Ahorita nos vamos a desarrollar todo eso perfectamente, Okay, pero les quería dar este contexto de los años de impunidad porque fue demasiado tiempo. Fueron demasiadas personas. Fue de verdad indignante. Se cree que las razones del encubrimiento de estos papas, para que ustedes sepan como todo completo, es que este hombre tenía un carisma espectacular. O sea, era un hombre que se ganaba a las personas de una manera rápida, con el don de la palabra. Tenía una capacidad de reclutar jóvenes. En un momento en la historia de México en la que el tema católico estaba por los suelos. Era un momento en México en el que el comunismo se escuchaba bastante, en el que había una pérdida por la religión. Entonces, el hecho de que este hombre, jóvenes y los invitara para que fueran seminaristas, era algo que a la iglesia le encantaba.
Además de, evidentemente, ya les acabo de decir, ¿cuántos millones? 54,000 millones de dólares la recaudación de fondos. Y parte de esos fondos claramente se iban a Roma y muchos se quedaban en la Legión de Cristo. No olvidemos Regnum Christi, que es el logo del Regnum Christi, el que se encuentra en bastantes lugares de México, de Latinoamérica, para que sepan dónde estudian. Ahorita les voy a decir qué universidades están relacionadas estrictamente con estas personas. ¿Al día de hoy? Al día de hoy, una muy famosa. Les cuento un poco de quiénes eran sus ancestros. El nombre de uno era Rafael Guizar y Valencia, hoy santificado, obispo de Veracruz. Antonio Guizar Valencia, obispo de Chihuahua, que de hecho Juan Pablo II, a pesar de que ya sabía todos los casos de ataque contra mujeres, santificó al tío abuelo de este hombre. A ver, me estás diciendo que entonces también sus antepasados, bueno, sus abuelos, etcétera, también están vinculados a este tipo de delitos. No, ellos están relacionados con la iglesia. Por eso es que para él fue tan fácil entrar, porque, o sea, tener un tío abuelo santo, tener una serie de familiares relacionados con altos cargos de la iglesia en México. Esto fue abrirle la puerta directamente a Roma y tener una influencia total directamente con el Papa. O sea, el señor no hablaba con el secretario del secretario del secretario del secretario. O sea, Marcial iba directamente a hablar con los papas. Era una persona sumamente inteligente. O sea, esta persona supo captar las necesidades de la iglesia tan bien y la solucionó de la manera tan correcta que la iglesia se quedaba callada cuando le llegaban las cartas a decirle, oye, tantos millones de este y de este y de este. La iglesia decía, no, yo no estoy viendo nada. Por eso les estoy diciendo que va a ser un tema delicado, porque aquellas personas que a lo mejor pueden ser muy católicas o pueden querer mucho a Juan Pablo II en este momento me van a decir, Mar, detente, deja de herir mis sentimientos, pero pues miren, así es la situación. La cuestión está en que incluso sus familiares estuvieron bastante dentro de la guerra cristera en México. O sea, tiene una familia de temas cristianos, católicos, desde antes de él, por eso es que fue tan fácil acceder a estas personas. Su madre, Maura Degollado Guizar, era una mujer sumamente devota, que de hecho ella intentó ser monja, pero no la dejaron, la casaron en contra de su voluntad con Francisco Maciel, y pues ahí es donde sale este hombre. De hecho, como un poco de contexto de este sujeto, en la infancia, sus hermanos, Francisco y Alfonso, lo consideraban débil y afeminado. Entonces le hacían bastante bullying, le hacían mucha carrilla y lo golpeaban cada que se equivocaba y lo dejaban ahí durmiendo con los puercos. O sea, sufría de violencia de su familia desde la infancia. La verdad es que el hecho de que este hombre quisiera dedicarse a la iglesia para la familia fue como algo increíble, porque es como, va a seguir el legado familiar. Claro, sí. Entonces, Maciel decidió ser sacerdote a una muy corta edad, apenas en la adolescencia, y vamos a hablar un poco acerca de algunas características de este sujeto. Era adicto, una persona que, digamos que tenía cierta preponderancia por sustancias bastante fuertes que supuestamente son para el dolor, pero jamás fueron para el dolor. Y adivina quiénes eran las personas que le conseguían estas sustancias. No sé. Las personas que estaban a su cargo y que él mismo atacó. Al parecer, este era un acto bastante habitual que de hecho le causó casi una expulsión en algún momento de la iglesia. Uh-huh. Además, era un plagiador de obras artísticas, de libros. En algún momento sacó su libro El Salterio de mis días, 98 meditaciones, y se dieron cuenta de que era todo un plagio del 98% de una obra anterior, pero nadie dijo nada, el señor ya había publicado un libro. Además, yo te dije que era sacerdote, pero y te mencioné otro nombre, Raúl Rivas, ajá, ¿recuerdas? Ajá. Ese era el nombre que él utilizaba para poder conquistar mujeres, porque además de todo, también tenía hijos secretos. Él utilizó bastantes identidades falsas para poder acercarse a las personas. Decía que era un agente de la CIA, decía que era petrolero, que era un vendedor, y así es como procreó varios hijos. Fue en febrero del 2009 que salió en el periódico The New York Times un artículo de
de esta situación de los hijos de Marcial Maciel. La persona es Norma Hilda Baños, con quien tuvo una hija, y la hija se enteró por los periódicos de quién era su papá realmente. O sea, muchos años después. Muchísimos años después, a ella le había dicho que era un agente de la CIA. Entonces, como agente de la CIA, tiene que ir y venir, y él podría llevar su vida perfectamente bien. Además, el 3 de marzo del 2010 hubo una nota periodística por parte de Carmen Aristegui, que sacó a la luz 2 hijos de este señor, de los cuales también y ¿A sus propios hijos? A sus propios hijos, ya esta mujer con la que los procreó, les dijo que era un petrolero muy adinerado. Y adinerado verdaderamente que sí era, por todos los fondos que recaudaba de la iglesia. Pero ahora, ¿por qué fue tan interesante el último caso que te acabo de mencionar? A él lo reconocieron también por la letra de una carta que tenía. La reconoció el director de la Anáhuac. Y dijo el director de la Anáhuac: oye, yo reconozco esta letra, es de Marcial Maciel. ¿Qué tiene que ver la Anáhuac en todo esto? La Anáhuac es una universidad muy famosa de México. Pues déjenme decirle que la Universidad Anáhuac pertenece a la Legión de Cristo. A Renum Christi. Y la verdad es que es una cuestión muy interesante, porque desde el Instituto Cumbres, que también es de Renum Christi, que también es de esta asociación que ataca, y todas los campus de Anáhuac, ya sea los de la Ciudad de México, los de Jalapa, Cancún, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Mayab, el Instituto Juan Pablo II para la Familia, todas estas instituciones están relacionadas con esta organización. Y es muy interesante decir que apenas acaba de salir una noticia de hace unos 5 días que acaban de detener al exdirector vinculado con los Legionarios de Cristo, que era director de la Anáhuac. Esta persona es exdirector de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac y es miembro de los Legionarios, y tiene presunta responsabilidad en el ataque a una edad ocurrido hace 20 años. Esta persona era bastante cercana a Marcial Maciel, así que fue una persona que aprendió bastante de sus técnicas para hacer cosas. Lo acaban de detener. ¡Qué horror! Se llevó a cabo alrededor de las 4 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o sea que el señor ya se nos estaba yendo. Y pues qué bueno que lo agarraron, y ojalá. ¿Hace cuánto lo agarraron, dices? Sí. Hace como 5 días de grabado este video. Estamos en junio, principios de junio, entonces ojalá que esta persona pague bastante por lo que le hizo a esta persona de edad. Ya para empezar ahora sí con la historia, déjame decirte cuántas personas fueron atentadas por esta... O sea, ¿estos fueron los antecedentes? Claro que sí, estos solo son los antecedentes. Yo todavía no empiezo. Y con eso yo ya quedé todo... Yo todavía no empiezo, pero horror, yo quería individualizar quién es este sujeto, para que nunca esperen nada bueno de él, porque créanme que es una persona mala. Si la maldad existe, Fermex, es Marcial Maciel. Así te lo puedo decir. 175 fueron por él, al menos de los que se tienen registro, cometidos por 33 sacerdotes que él mismo adoctrinó para que lo hicieran. Está enfermo el tipo. Esta cifra fue reconocida por la misma institución de los Legionarios de Cristo, porque hubo un momento en el que el escándalo ya iba a salir tan fuerte, Fermex, que dijeron: necesitamos sacar este informe. Ahorita les voy a hablar todo a detalle, solamente les estoy dando pequeños highlights para que sepan más o menos cómo va a ir la historia. Son décadas de encubrimiento, de impunidad, en donde estos 175, al menos de los que se tiene registro, pues muchos ya son personas adultas, muchos ya son personas que ya ni siquiera están vivas, que ya no están con nosotros. Y saber que este hombre jamás tuvo algún tipo de sentencia, algún tipo de pena. Él murió en tranquilidad en Estados Unidos, en Jacksonville. Entonces, ahora sí vamos a empezar con este señor. Estuvo en la cárcel. Jamás estuvo en la cárcel, y es que esta es la cuestión. Atacamos bastante al tema eclesiástico de por qué los papas no hicieron nada. Porque el gobierno en México no hizo nada. Porque su misma institución no hizo nada, conociendo. Claro. Acabas de dar un dato muy importante que me llamó mucho la atención. Este tipo de delitos que cometió este sujeto pasaron por, le voy a llamar así, 5 administraciones de papas
4 o 5, ¿no? 5. 5. Y si lo supieron, si era de su conocimiento, ¿por qué no hicieron nada? Y aún continúan. O sea, esta noticia que yo te leí fue de apenas. O sea, de hace 5 días que acaba de salir. Que fue una persona que fue hace 20 años, sí. Pero ¿quién te dice que esto no sigue ocurriendo? Sí, pues, desgraciadamente, diste otro dato que también es muy perturbador al final. Este sujeto, Maciel, adoctrinó a más de 30 sacerdotes, ¿no? Y muchísimos más de los, al menos estos son los que agarraron y de los que se saben. Ajá. O sea, no sabemos cuántas más personas. Sí, pero adoctrinó a cierta élite dentro de su propio círculo en la iglesia para enseñarles a hacer este tipo de monstruosidades, no sé cómo llamarle, pero no puedo expresarme de otra manera, pero este tipo de monstruosidades. Y es terrible porque la misma iglesia los está engañando, no hace nada. Es terrible, es terrible. Por favor. Claro, claro. De hecho, ahorita que lo mencionas, creo que es importante mencionarlo porque, pues, para ya sacarme esa imagen visual de la cabeza que he tenido durante el tiempo que he estado investigando, la forma en la que esta persona operaba era que le decía a los pequeños que dentro de él había un mal que tenía que salir. Y ya saben cuál es la forma en la que ese mal tenía que salir. Entonces obligaba a estas personas pequeñitas a realizarle actos terribles porque él decía que si no lo realizaban, él podía fallecer de un paro cardíaco. Y algo malo le iba a pasar. O sea, era un chantaje total. Pero miren, vamos a ahora sí que empezar. Inicios de este hombre fue en 1936, a la edad de 15 años aproximadamente, cuando este hombre se trasladó a la Ciudad de México para poder comenzar su formación en forma ya totalmente sacerdotal con su tío abuelo, Rafael Guisari Valencia, el que te digo que ya fue hasta canonizado y toda la cosa, que al parecer se le adjuntan algunos milagros que hizo y que no sé qué, pero ay, por favor, no hizo nada. Entonces era el obispo de Veracruz. Y curiosamente, en 1938, Maciel fue expulsado por su propio tío de este seminario, porque se cree que hay dos cuestiones. Desde ahí ya empezó a cometer los ataques contra los que estaban precisamente entrando en el seminario y demás. Recordemos que también era una época en México en la que muchos de estos pequeños eran enviados a estos lugares en contra de su voluntad cuando se les notaba tendencias del tipo homosexual. Así que eran niños desprotegidos, eran niños que habían sido incomprendidos, cuyos padres no los escuchaban. Así que para Maciel eran los blancos perfectos para empezar a realizar estos actos. Algo muy curioso, esto que te voy a contar. Rafael Guisari Valencia falleció de una forma muy extraña, el tío. Hay rumores no confirmados, esto se cuenta dentro de la Legión, que dice que Maciel en algún momento llegó a confesar que él mismo envenenó al tío. O sea, lo expulsan, 2-3 días después fallece el tío. Ok, ya entendí. Así que ahí hay un dato de personalidad bastante extraño de este señor. Esta afirmación fue rescatada por el escritor Alejandro Espinosa, autor de un libro que se llama El Legionario. Pero, pues bueno, o sea, no se ha dicho exactamente si sucedió o no, y nunca tal vez lo vamos a saber porque la iglesia una vez más va a esta situación, pero todo indica que este hombre también privó de la vida a su tío. Pues bueno, fue en 1941 cuando este hombre funda los Legionarios de Cristo, antes llamados Misioneros del Sagrado Corazón y de la Virgen de los Dolores. Y toda esta congregación la hizo antes de ordenarse sacerdote. O sea, imagínate el nivel de poder que este hombre tenía para hacer una congregación antes de siquiera ordenarse sacerdote. Se ordenó sacerdote hasta 1944 en la mismísima Basílica de Guadalupe. En 1946, él lleva a un grupo de estudiantes a estudiar España, cosas así santas y demás. Y en ese mismo año, él tiene un reprendimiento por parte de la iglesia. No se sabe cuál, no se sabe por qué, pero casi lo expulsan. Se cree que era porque hay dos opciones. O ya también estaba atacando o el tema de la adicción que yo les había contado. Pero, les digo una vez más,
ya hay como cosas extrañas en este sentido. Curiosamente, ese mismo año, en cuanto él sabía que ya estaban a nada de expulsarlo, fue directamente a hablar con el Papa Pío XII, o sea, directamente a tocarle a su puerta y decirle, Papa, ¿me recibe, por favor, para hablar con usted? Y él le dijo, no te preocupes, todo va a estar bien, y es más, le dio la bendición para la congregación. Pese a las denuncias que ya estaban existentes contra este hombre, logró posicionarse como un joven prometedor que ofrecía, según el Papa Pío, vocaciones, obediencia y expansión, que era lo que estaban buscando. Crecer la Iglesia Católica, que existieran más creyentes en la Iglesia y que esto se expandiera mucho más allá de México. Esa fue la primera omisión papal, la de Pío. Uh-huh. Dime, ¿tienes algún comentario, algo que contarme? Es que es increíble porque esta fue la primera de 5 omisiones. Sí. No entiendo. Mira, quiero hacer una aclaración. Yo soy respetuoso de todos los cultos y religiones que la gente practique. Todos son libres de practicar y creer en lo que quieran. Pero hay cosas que, como esto, que cuando salen a la luz es impresionante cómo puede pasar a estos niveles, y este tipo de personajes que la gente quiere y llama tanto, porque los quieren y los aman a los papas, pueden permitir que sujetos como Maciel puedan hacer este tipo de daños irreversibles a las personas y simplemente no hacer nada porque les conviene, o porque no quieren un escándalo más, o porque es el favorito, o porque me cayó súper bien, como tú decías, es muy carismático. O sea, es increíble. Y que haya pasado lo mismo con 5 papas. Es brutal, ¿no? Es brutal. Ahora, lo que iba yo a comentar, no sé cómo decirlo con mucho cuidado. Si una persona de ese nivel perdona un acto como este, ¿cómo preguntarlo? ¿Será porque no le parece tan importante? ¿Será porque si sale a la luz afecta sus propios intereses y los de la iglesia? ¿O será porque, no sé, quizás estén involucrados en los mismos actos? Lo quise decir con mucho cuidado para no decirlo tal cual, pero es una duda que tengo. O sea, si ya está comprobado que lo supieron y que lo perdonaron, ¿por qué crees tú que lo hicieron? Creo que es una combinación de todas. Es una organización que por eso ha sufrido una decadencia en sus adeptos. Creo que ya los seguidores de la Iglesia Católica no son ni lo que eran hace 50 años tal vez. Creo que incluso la misma juventud está buscando otras nuevas formas de creer en algo más allá que en lo que nos está vendiendo esa institución. Entonces, es curioso lo que mencionas, porque justamente va a lo que te voy a comentar, que su red de poder fue de 1950 a 1970. Y esto es muy fuerte porque tachamos a la Iglesia Católica y decimos la Iglesia Católica, pero ¿y el gobierno de México qué? Primero, cuando un es atacado, vas y pones una denuncia. Claro. Denuncias que nunca procedieron. O sea, también se nos olvida ese punto de vista. ¿Por qué? Porque este hombre tejió una red de influencias tan grande, Fermex, que llegó hasta los altos mandos de México. No hay que olvidar que la política y también la iglesia han estado muy relacionadas durante toda la historia de este país. Y es muy interesante porque gracias a este señor, México logró tener relaciones mucho más cercanas con el Vaticano. Él fue el vínculo perfecto para que se dieran estas relaciones internacionales. Así que imagínate que una persona haya logrado que un país lograra vincularse con otro de esa manera y todos los favores que se pasan entre sí. Claro. Eso es de lo más curioso, además que este señor se involucró con la crema innata de la sociedad. O sea, no solamente políticos, empresarios y personas de la iglesia, o sea, la verdadera gente millonaria de México. Con decirte que uno de sus principales apoyos fue Flora Barragán, benefactora que donó alrededor de $50 millones a la Legión. Eso fue lo único que necesitó este señor para llevar a los legionarios de Cristo a
todas las partes que él pudo. O sea, te digo que su red se expandió por todo México, llegó a Latinoamérica. De hecho, hay escuelas en Argentina, en Chile, que son de Regnum Christi, y que pues la verdad yo dudaría muchísimo en meter a mis hijos a este tipo de escuelas, verdaderamente. Los legionarios fue la primera gran generadora de vocaciones católicas en México. O sea, era el principal lugar al que tú ibas o llevabas a tu hijo pequeño si es que quería volverse sacerdote. Y no solamente eso, jalaba a estos niños. O sea, este señor tenía un poder de atracción gigantesco. La congregación creció a pasos de verdad agigantados y, al parecer, hay unas donaciones obscuras al Vaticano desde ahí. Como que el señor daba bastante cantidad de dinero y de ese dinero no sabemos dónde está, no sabemos cómo es, no sabemos cuánto es, pero si tenemos más de 54,000 millones de dólares aquí, ¿cuánto estará ingresando allá? Del otro lado. En 1965, el Papa Pablo VI otorgó a los legionarios de Cristo el decreto de alabanza. ¿Habéis escuchado el decreto de alabanza? ¿Qué es? Es el reconocimiento canónico universal, es decir, tú puedes ir a donde quieras a poner sedes y te voy a legitimar como que esa sede es correcta. O sea, le dio el poder de expandirse. El permiso para expandirse en cualquier lugar. En todo el mundo, un papa más. Para entonces ya había muchos reportes internos de ataques contra muchos. Este hombre lo que hizo fue simplemente dar todo ese dinero a Roma y darles exactamente lo que querían. Personas que se unieran, dinero y seguir creciendo la cuestión católica en México. Porque además también tengamos este contexto. En ese momento México estaba pasando por un tema, les digo, de falta de fe y demás, y las personas a las que más le interesaba que este hombre siguiera funcionando eran las altas esferas. Las altas esferas, que normalmente son personas muy católicas, son personas que son muy de derecha, son personas que son muy conservadoras. Entonces todo el conservadurismo fue el que logró incluso imponerse en México y a través de los presidentes que, más allá de decirles nombres, yo les digo, hagan cuentas, si cuántos papas fueron, cuántos presidentes fueron en México, ¿no? Fue en 1997 cuando esto ya no pudo esconderse más. Fueron 8 exmiembros de los Legionarios de Cristo los que denunciaron ya de forma formal en una carta abierta a Juan Pablo II diciéndole, oye, está pasando esto, y a mí me hicieron cosas atroces durante toda mi infancia. Además, señalaron que ni siquiera la institución les había brindado apoyo ni atención. O sea, era una institución que no les daba nada, solamente les quitaba. De hecho, en un libro que se llama Ave Negra, de Elena Sada, que fue también una de las víctimas de este sujeto, dijo que este hombre le decía que la Santa Sede les había autorizado a hacer eso con los niños y con todas las personas, que su poder era tan grande que el Papa les había dado permiso para realizar todos estos actos. Evidentemente, tal vez no, pero él mentía y mentía y mentía. Y me gustaría leerte esto que exactamente ella dijo, y es: entré muy joven y era muy ingenua. Para atacarnos, nos decía que era un privilegio estar con él y servirlo, incluso con esos actos. Les mentía a los niños diciéndole que la Santa Sede les había autorizado a hacerlo. Sin embargo, lo que le respondieron fue esto. Desde la Santa Sede, Alejandro Espinosa, uno de los primeros denunciantes, dijo que les dijeron: no se procesa a un amigo del Papa. No manches. Y así es, así fue, porque qué curioso que ante la muerte de Juan Pablo II ya no había quien lo protegiera. Y cuando llegó Benedicto XVI, ya llegó como a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y le explotó en la cara absolutamente todo lo que estaba viviendo en esa situación. Fue en 2004 cuando Maciel fue apartado de la dirección de los Legionarios de Cristo. 2 años después, ya bajo el papado de Benedicto XVI, lo que le dijo Benedicto XVI es que por favor se retirara a una vida de oración y penitencia, sabiendo todo lo que había hecho. Así que Benedicto XVI tampoco se salva de absolutamente nada porque no hizo nada. Y como les digo, Maciel murió de causas naturales el 30 de enero del 2008. Sin embargo, el hecho de que esta persona falleciera no significa que esto se detuviera, porque él había enseñado a bastantes de sus seguidores a realizar los mismos actos. ¿Y quién dice que esos seguidores no le enseñaron a más? Claro. Y más a realizarlo.
Fue un informe de 2019, cuando los legionarios de Cristo ya se vieron acorralados totalmente con toda la situación, que salió Radiografía de 8 décadas para erradicar el... tiene otra palabra, en la que reconocieron de forma pública todo lo que había sucedido con este hombre. Reveló que habían sido 33 sacerdotes, lo que se acaba de decir, 175 personas que habían sido atacadas. Pero esos son datos de la misma organización. No sabemos si algo debe de estar maquillado por ahí tampoco. Seguramente sí. Finalmente, todavía esto no acaba, o sea, todavía esta situación no acaba, salieron los Pandora Papers. ¿Habías escuchado de los Pandora Papers? Sí. Cuando salen los Pandora Papers, resulta que la cantidad de dinero que ha sido desviada es descomunal, Fermex. Es de verdad, yo creo que es una cantidad de dinero que nosotros nunca vamos ni siquiera a poder ver en vida, ni siquiera en películas. Se anuncia lo que acaba de decir Benedicto XVI, de que lo retira a una vida de oración y penitencia, a una casa de Jacksonville, donde evidentemente tenía comida, donde tenía... Es que es increíble. O sea, su castigo fue retirarse a una casa en Estados Unidos a orar. A orar, y si es que oraba, No manches, no, qué coraje. Al parecer hubo fideicomisos en paraísos fiscales, ya que por ahí hubo una creación de empresas que pues nunca fueron reales, entonces mucho ese dinero se iba para esos lugares. La ruta del dinero no solamente era Roma, México, también involucraba a Estados Unidos, Suiza e Inglaterra, y se decía que esto en realidad era para el cuidado de los miembros mayores, como para pensionar a los miembros mayores de la congregación o algo por el estilo, pero esto es completamente mentira. Y pues toda esta investigación salió y salió tanto en todos los países, en todos los periódicos de todos los países del mundo, como el caso de iglesia que quedó impune, más grande en toda la historia de la Iglesia Católica. Qué terrible, qué horror que haya pasado por tantas personas con tanto peso y poder, tanto político como religioso, y que simplemente no hayan hecho nada. Es por eso que te decía, cuando no haces nada es porque o simpatizas con lo que estás haciendo la otra persona, o porque simplemente te da lo mismo lo que está haciendo y no quieres un escándalo más dentro de tu institución. Entonces, pero es increíble que 5 personas tan amadas, tan adoradas por la gente, desgraciadamente tan idolatradas, pues vean este tipo de actos en contra de los más indefensos y no hayan movido un solo dedo, y que al final de sus días este tipo, su castigo haya sido, sí, vete a rezar ahí a una casita bien bonita en Estados Unidos, en Jacksonville, y nos olvidaremos de ti, ¿no? O sea, ¿tú no crees que en sus últimos días, no, todavía estuvo haciendo cosas? Claro que sí, sin arrepentirse seguramente, porque esto es importante mencionarlo. Ves que Juan Pablo hizo varias visitas a México. En todas y en cada una él estuvo al lado de él. En todas y en cada una está Juan Pablo dándole la bendición y está ahí junto a una persona acusada de atacar y de ser el responsable de tantos... Y lo sabían. Y lo sabía, porque muchas personas pueden decir, a ver, es que esto se llegó hasta un lugar de la organización eclesiástica y no llegó hasta el Papa, porque pues nos gusta mentirnos a nosotros mismos, pero la verdad es que eso no es cierto, porque si tú te enteras que uno de tus sacerdotes, uno de los más queridos, que viene desde una legión de personas santificadas de alguna manera, que han estado en la iglesia, tú lo conoce perfectamente, sabe quién es, que lo acompañó a su viaje, te están diciendo que las noticias internacionales está que tiene hijos, que es una que falsificó un libro, que ha atacado a bastantes y no haces nada. Y esto que le dijeron al denunciante, no se le acusa a un amigo del Papa, punto. Como te digo, o sea, el problema más bien, o sea, toda esta organización es responsable, absolutamente toda. Solamente que le explotó en la cara a Benedicto XVI, que ya no tuvo nada que hacer y nada más lo mandó, o sea, sabiendo todo lo que había pasado, Benedicto XVI lo que hace es mandarlo a una vida de oración y penitencia, en sus palabras, y no hubo justicia para estas personas jamás. O sea, los legionarios siguen operando, son los dueños de
una vez más les digo, de Escuela Cumbres y de las escuelas Anáhuac. ¿Cuántas personas salen de ahí? Y es que es que el sistema de este hombre era impresionante, porque claramente él tiene una frase que él hacía escuelas para pobres y escuelas para ricos. ¿Por qué para ricos? Para pobres ya sabemos, porque a esas personas eran a las que atacaba, y para ricos porque de todas estas escuelas que son bastante caras, él captaba adeptos que son hijos de personas con mucho poder adquisitivo, claro, que al final estas personas con mucho poder adquisitivo representan vínculos con la política, con empresarios, y que además le van a dar dinero a la organización. Entonces el sistema era perfecto para poder realizar años y años y años. Pues es que era un semillero, ¿no? Era un semillero de dinero, porque desde el día 1 se dieron los en la Legión de Cristo. O sea, no es que esto se diera conforme pasara el tiempo, no, porque viene desde su fundador. Un fundador que les enseñó a los demás a cómo seguir realizando estos actos. Esta organización está podrida desde sus cimientos. Les digo, acaban de agarrar a una persona hace 5 días, o sea, lo podemos ver muy lejano, pero acaban de agarrar a una persona hace 5 días que por fin operó... sí, pero después de 20 años. La denuncia, sí, pero ¿quién te dice que nos siguen ocurriendo estas situaciones? No, claro. Y seguir apoyando una organización que está vinculada tan estrechamente. Porque yo les invito a que investiguen quiénes han salido de la Anáhuac. La cantidad de gente con dinero que ha salido de la Anáhuac y que ha donado dinero a la Anáhuac, que se va a los legionarios de Cristo, que se va directamente a estos atacantes. Entonces no podemos, desde mi punto de vista tal vez, muy humilde, seguir apoyando a organizaciones, a instituciones educativas que están tan relacionadas con este tipo de casos. Es que sabes que desgraciadamente nosotros les damos el poder, y no hablo de las escuelas, le damos el poder a este tipo de instituciones donde depositamos nuestra fe, donde depositamos nuestra confianza y también nuestro dinero, por supuesto. Entonces el poder radica en también pues todos los feligreses que de alguna manera se enganchan, y ahí sí hay que reconocerlo, muchos de ellos se enganchan de buena fe, se enganchan porque quieres creer en algo, quieres tener como esa parte de la religión en tu vida, ¿no? Porque lo mismo pasó en el caso que te conté al inicio, lo de la luz del mundo. Aun cuando vieron que Nazón había atacado a una cantidad muy importante de personas, cuando ya estaba procesado, cuando ya estaba en el juicio, cuando ya le habían comprobado que sí había sido culpable, ¿qué fue lo que hizo sus feligreses? Apoyarlo, rezar por él, decir que todo había sido obra de sus enemigos, que porque no querían que avanzara la luz que estaba expandiendo por el mundo, lo defendían. Y esas personas no estaban ganando nada, eran simplemente personas que acudían a sus cultos. Pero te das cuenta la manera tan impresionante como estos dos líderes en especial, hablo solo de estos dos, manipularon de una manera magistral a todos sus adeptos, seguidores, creyentes, feligreses. Claro, porque incluso muchos de las personas que atacaron a niños ni siquiera terminaron ordenándose. Esto es lo interesante, que más del 80% de los que atacaron a los niños no terminaron siendo sacerdotes. ¿Por qué? Porque yo creo que, o sea, a ver, hay que aclarar esto, o sea, no estamos atacando a la fe directamente, o sea, no. El problema no es con Diosito, ni con exactamente lo que hay ahí arriba y con nuestra fe, no, es con las personas que manejan a una iglesia aquí en la tierra. Y es interesante porque esta organización era un foco para personas enfermas, más bien, había personas que estaban muy malitas de su cabeza, que entraban a este lugar sabiendo lo que pasaba, realizaba actos terribles contra pequeños y se iban, porque jamás quisieron ordenarse. Pero una vez más, era parte de un sistema que aún se sigue perpetuando, porque tenemos este cliché tal vez de el sacerdote que ataca personas pequeñas. ¿Por qué? Yo no creo que eso venga del padre Marcial Maciel. Sí, viene de mucho antes. Pues es que ha habido muchísimos casos que salen a la luz y después descubres como
lo hiciste en esta investigación, que son casos que son encubiertos por altas autoridades dentro de la iglesia. Y llámese cualquier iglesia, o sea, no necesariamente católica. O sea, hay muchas iglesias que tienen este tipo de casos y sus más altos jerarcas permiten que siga sucediendo y se hacen de la vista gorda para no hacer un escándalo o porque simplemente no les interesa. Y porque no les convenía. Claro. O sea, si lo ven, hubo una muy fuerte ideología de derecha y católica en México en todos esos años que yo les acabo de describir. Entonces, ¿quiénes están en el poder? ¿Quiénes dan el dinero? ¿Quiénes tienen esos pensamientos? ¿Quiénes permitieron que todo esto sucediera? Porque les digo una vez más, esto por parte de la Iglesia Católica, pero ¿y el gobierno mexicano por qué no hizo nada una vez más? O sea, ¿por qué si recibía estas denuncias? ¿Por qué ninguna de todas esas administraciones hizo nada? Porque no les convenía tampoco lo que estaba pasando, porque las relaciones diplomáticas con el Vaticano, porque la cantidad de dinero que estaba entrando a México, porque lo que se estaba generando, por un tema de fe, digamos. Son muchas situaciones. Y ahora también pensar en los hijos que él tenía y de los cuales también atacó. Imagínate, o sea, ni siquiera perdonó a sus propios hijos. Imagínate un día despertarte y ver una foto de tu papá con el Papa y decir, ¿qué está haciendo mi papá? ¿Y mi papá no era petrolero? ¿Mi papá no era agente de la CIA? Pues no, tu papá es sacerdote. Deja de eso, o sea, darte cuenta que tu agresor es un sacerdote. Y además está con el Papa. Exactamente. La representación. Y luego Juan Pablo II, que es el Papa que por excelencia es el más querido en México y el más adorado y como que el que más han tenido ahí, pero que permitió bajo su administración y bajo 4 administraciones anteriores que todo esto pasara. ¿Por qué les convenía? Porque tal vez forman parte de esta situación también. ¿Quién sabe? Pero siguen apoyando a iglesias, instituciones. Es que mira, la fe no está mal, Mar. O sea, son estas personas y lo separaste muy bien hace un rato. O sea, este reclamo, este caso, no va contra Dios. Yo respeto mucho eso. No va contra Dios, no va contra tus creencias, no va contra tu fe, no va contra cuando tú oras o le rezas a un ser realmente superior. Va contra estas personas que se hacen líderes de estas organizaciones y abusan del poder, abusan de tu fe, abusan de la fe de estas personas, abusan incluso del dinero de estas personas, porque es a través de los feligreses que se empiezan a enriquecer con esto que pasan y piden que la limosna, que la aportación, etcétera. Yo he visto unos videos que son realmente indignantes de pastores de otras iglesias, por eso dije, esto no se limita a la iglesia católica, estamos tocando el tema de esta iglesia católica, porque pues vaya, él estaba dentro de, ¿no? Pero hay que saber distinguir dónde ponemos nuestra fe y dónde quizás no nos conviene ponerla. Yo he visto videos muy impactantes de pastores de otras iglesias pidiendo dinero. Hay uno que me hizo mucho ruido, que es un pastor que con toda la tristeza del mundo, así te lo digo, con toda la tristeza del mundo, empieza a narrar y les dice, ayer estaba orando y Dios se me hizo presente y me dijo, hijo, construye un garage aquí al lado. Espérate. Y el pastor dice, pero padre, ¿para qué un garage? Humilde, humilde. Hijo, porque ahí vas a meter los carros que te voy a dar. Ferraris, Lamborghinis, carros de lujo, de alta gama. Y todavía el sacerdote dice, ¿y saben qué es lo más loco? Con esas palabras lo dice. ¿Saben qué es lo más loco? Que lo creí. Y que lo construí. Y la gente le aplaude. Y la gente le apoyó en algún momento su congregación con dinero para la construcción de este garage para meter sus carros de lujo. O sea, te das cuenta cómo la manipulación puede llegar a grados tan fuertes. Esta persona estaba pidiendo dinero porque pues a lo mejor su gusto y lo que quería eran carros de último modelo y de gama alta, ¿no?
Pero cuando pasas a un tema tan sensible como estas personas que manipulan para fines mucho más oscuros, no se vale que entregue la gente su fe a este tipo de sujetos que literalmente son el demonio. Si el demonio existe, si el demonio es tan malo como dicen, no está en el infierno, Mar. Está dentro de la iglesia. Está dentro de la iglesia. Sí, jamás ha sido contra la religión, contra, digamos, No. Dios, contra lo que está superior, porque estas personas durante siglos han utilizado la palabra de Dios y demás para poder manipular a la sociedad y poder hacer lo que más convenga, siempre, desde cuestiones mundiales, de naciones, los legionarios, todo siempre ha sido así, pero más bien son las personas que conforman esta institución Sí. las que... Sí, y no digo que no creamos, todos tenemos que creer en algo en algún momento, todos tenemos fe, todos en algún momento de crisis decimos, Dios mío, por favor, ayúdame. Está bien, y no estamos atacando eso para nada, hay que separarlo. Solamente tengamos cuidado en qué ser humano depositamos nuestra fe y nuestra confianza, porque hay sujetos como hay sujetos como el de la luz del mundo que se aprovechan de esa fe que la gente tiene y que con toda la buena voluntad del mundo la depositan en ellos. Y ve la porquería de persona que es este sujeto del cual nos acabas de platicar. Es increíble. No puede ser. Tengamos mucho más cuidado en ese tipo de situaciones. Y actualmente hay un montón de sectas en México. Sí. Que son del tema religioso, o sea, no me quiero meter yo en ese tema porque ahí sí estoy segura de que voy a salir así despeinadísima, pero solamente quiero que si detectan estos comportamientos que te imponen un sistema de pensamiento y si piensas diferente, te vas. Uh-huh. Si hablas con alguien de afuera, te vas. De lo que pasa de dentro. lo que pasa dentro. Si de repente empiezas a ver que se empiezan a enriquecer contigo de una manera descomunal, y te dicen que te van a ayudar y jamás te ayudan, cuidado. Cuando te empiezan a despersonalizar, es decir, ya no te vistes así, ya no pienses así, ya no tengas ese deseo, ya no celebres tu cumpleaños, que yo sé que ahí ya vas a saltar así, pero oye, te despersonalizan completamente y te utilizan al final. O sea, tal vez ya no para fines tan oscuros como estos, pero sí económico. Y te prometen que tú eres único y diferente y nadie más te va a entender. Tú tienes la salvación asegurada si haces esto, si te dedicas a esto, si estás en esta religión. Ya, Diosito te va a recibir allá arriba. O en lo que crean, porque también hay otras deidades por las cuales tienen grupos muy extraños. Son personas vulnerables, son personas solas, son personas normalmente de escasos recursos, son personas incomunicadas. Pero dime. Es que, ¿sabes qué? Ahora que lo dices, pues yo veo un montón de videos, ¿no? En varios lugares, en varias plataformas, y han llegado a un grado de cinismo, de descaro, donde ya piden dinero, los han grabado en sus propias congregaciones, no sé si lo sepan, bueno, ahora lo saben porque están los videos en internet, pero hay gente que los ha grabado donde ya el nivel de descaro, hay una mujer que también es, no sé si esté bien dicho, pastora, que también les pide dinero para casi ir al cielo, ¿no? Y les empieza a decir, ¿tú crees que esto vale tu acceso a la gloria, al cielo? ¿Tú crees que el Señor va a aceptar $1? No, saquen todo lo que tienen, el Señor te lo dará. Que traigo muy poco, no importa, déjalo todo, el Señor te lo multiplicará. Que no tengo esto, pero tengo un carrito, oye, o sea, ¿a qué grado ha llegado el cinismo de estas personas de ya no pedir, exigir? Y son muchas, ¿cómo se le puede llamar? Congregaciones de distintos nombres que, como bien dices tú, se han multiplicado, pero como tienda de la esquina, o sea, hay en todos lados con distintos nombres, con distintas creencias, con distintos pastores, pero con un mismo objetivo: quitarle su dinero a la gente a través de la fe, en el mejor de los casos. Porque si ya te vas a un extremo, como lo que acabas de contar ahorita, olvídate. De hecho, en México se iba a instaurar la famosa ley antisectas. Debería.
pero dudo que vaya con muchos acuerdos, con mucho dinero, con muchas personas que están también ahí en el poder, que seguramente son parte de estas mismas organizaciones. O sea, ¿tú de verdad crees que la luz del mundo no está dirigida o hay personas ahí dentro con un gran poder adquisitivo en Guadalajara? Por supuesto. Sí. Digo, y hay cosas que no conocemos, no podemos aseverarlas porque no lo conocemos, pero pues estoy seguro que sí. Simplemente basta con echar un ojo a la historia de esta iglesia para que nos demos cuenta los alcances que en su momento más fuerte llegaron a tener, expandirse a través de todo el mundo, tener millones de dólares, tener millones de feligreses. O sea, son instituciones realmente fuertes y realmente grandes, que tienen un poder no solo económico, también tienen un poder político, mediático. Pueden alterar cualquier parte del curso de la historia donde ellos no quieran que se sepa, como lo hizo Marcial Maciel, ¿no? A un amigo del Papa no se le toca. Y sobre todo también esta figura que es muy importante en las sectas, la figura carismática. Uy, sí. Y que es el elevado de Dios. O sea, en los de la luz del mundo era esta persona que según era el apóstol traído por nuestro Señor Jesucristo, y aquí era una persona que tiene un familiar que está santificado, canonizado, que ¿no? está canonizado y que además viene de una legión de personas que tienen como un superestatus en el tema eclesiástico y en Roma, que fundó esta organización para traer la fe a las infancias, o sea, con un carisma increíble de don y palabra, y saber las necesidades políticas del Vaticano y de México. O sea, ¿te imaginas el poder mental de este ser terrible? Sí, totalmente. Es que son cosas que son muy delicadas y son terribles. Yo sé que hoy te limitaste con algunas partes del tema y quiero que la gente también nos entienda, por si alguien por ahí nos dice, oigan, es que le faltó documentar esto. Hay cosas que las conoces, que las viste, que las sabes porque me las platicaste, pero que no puedes decirlas simplemente porque, pues por el tema de la censura principalmente, ¿no? Porque dices tal cual todo lo que sucedió dentro de, pues cuando estuvo con vida este sujeto, y pues no se permite que lo digas, ¿no? O sea, la simple plataforma te lo va a censurar. Entonces hay datos mucho más oscuros, muchos más feos, que no los quisimos decir hoy acá, también por respeto, no solo por la censura que podría existir, sino también por respeto a quienes fueron víctimas de este tipo de sujetos, ¿cierto? Sí, absolutamente. Ay, qué fuerte, Mar. Pues ya no quisiera ahondar en esos temas, porque son temas muy sensibles. Y no sé si tú tienes algo más que compartir con nosotros. Nada, pues nada más que cuiden a sus... O sea, eso creo que también. Es que me quedo con una sensación siempre bien fea cuando escucho estos temas. No sé si a ti te pasa, sí, pero horrible. Sí me quedo con... no sé. Estos temas en particular donde hay este tipo de uso contra personas que son indefensas, no sé, lo siento muy feo. O sea, tratamos aquí en Criminalmente muchos temas, ¿no? De muchas índoles, pero estos en especial siento muy horrible porque es alguien que ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse y que fue durante mucho tiempo, a veces años, como lo decías tú. Entonces, bueno, pues ya, antes de que nos pongamos sensibles, Mar, no sé si quieres agregar algo más, y si no, pues de verdad te agradezco mucho que hayas aceptado una segunda invitación, y espero que aceptes una tercera invitación y que nos traigas otro tema, que eres muy buena haciendo las investigaciones. Para quien no lo sepa, Mar hace sus propias investigaciones y pues eres como consentida acá en Criminalmente. A la gente le gusta que vengas. No, pues muchísimas gracias, Fermex, por la invitación, y yo encantadísima de 1000 capítulos más con ustedes, porque la verdad es que el tema criminal en serio a mí me apasiona muchísimo. Uh-huh. Pues fue parte de lo que estudié, de lo que realmente me formé. Entonces estos temas a mí también me duelen bastante y creo que es importante hablarlos. O sea, creo que es importante mencionarlos, creo que es importante ponerles nombre y decir fechas y decir qué es lo que está pasando para que esta situación no se vuelva a repetir, que nos como sociedad le pidamos a las autoridades que esto no vuelva a ocurrir. Creo que también esa es la cuestión.
Y nada, amigo, o sea, agradecerte muchísimo por las invitaciones. Yo adoro mucho tu comunidad, porque en el meet and greet en el que estuvimos, la verdad, Sí. fueron súper lindos todos. O sea, yo decía, ay, nadie me va a ubicar, No, nadie me va a claro que sí. conocer. Y ya cuando me empezaron a ubicar dije, ¿cómo me van a conocer? Te digo que a la comunidad, a todas las personas que nos hacen favor de ver los capítulos de Criminalmente, les gustó mucho el capítulo anterior, que hablaste también de unos temas súper sensibles. Véanlo, busquen el capítulo ahí con Mar en los capítulos de Criminalmente y les va a gustar. Lo hizo también de una manera espectacular y nos narró, si no me acuerdo, dos casos muy, muy sensibles. El caso de Jomanet Ramsey, Uh-huh. una niña desaparecida en Estados Unidos, y el caso Paulette Guevara Farah, de aquí de México, que también fue bastante polémico. Vayan allá a checar el capítulo, que le está yendo muy bien también. Qué bueno, les agradezco muchísimo por todo el apoyo. Te dejaron mucho amor ahí, de verdad. La gente te puso puros buenos comentarios, está muy padre. Y también los quiero invitar para, pues, quien quiere ahondar un poco más en estos temas, específicamente en la Iglesia La Luz del Mundo. Tenemos un blog que también a la gente le gustó mucho. Les quiero dar un dato sobre ese blog. Yo estoy yo estoy en todos los estrenos de, ya sea de blog o de capítulo, pues yo siempre ando bien emocionado ahí viendo cómo nos va y viendo los comentarios, leyendo lo que dice la gente en los comentarios del estreno. Y específicamente en este blog de La Luz del Mundo, yo estuve bien atento a los comentarios y de pronto me di cuenta que empezaron a llegar comentarios que me decían, oye, gracias por hacer visible esto del caso de La Luz del Mundo. La verdad es que nos afectó mucho en su momento. Gracias por no tomarlo desde el morbo y dar los datos de una manera respetuosa. Y entonces poco a poco fui leyendo este tipo de comentarios y después descubrí, porque ellos mismos me lo pusieron ahí, nosotros somos exmiembros de La Luz del Mundo. Gente que había estado dentro de la iglesia, gente que tenía hasta cierto punto jerarquías importantes dentro de la iglesia, o sea, no solamente feligreses, gente que había tenido jerarquías importantes, que se dieron cuenta a tiempo de lo que estaba pasando y que se salieron, entraron al capítulo a agradecer que se diera a conocer la verdad sobre esta iglesia. No di un dato nuevo, no descubrí el hilo negro, simplemente visibilicé algo que estaba ahí, que ya se había hecho público desde hace mucho tiempo. O sea, no di datos así como que, amigos, descubrí esto nuevo de La Luz del Mundo. No, o sea, solamente hice mi investigación y la di a conocer, pero a ellos les gustó y gente de La Luz del Mundo en los comentarios pusieron un montón de cosas buenas y positivas. Entonces, véanlo, les va a gustar mucho también ese blog, está muy interesante. Y por ahí chequen los comentarios, ahí van a encontrar comentarios desde la experiencia de haber vivido dentro de La Luz del Mundo. Y es gente que yo les agradecí en su momento por haberme hecho saber que les había gustado el capítulo, que gente que sufrió algunas cosas dentro de, me dijeron, bien, gracias por hacerlo visible y gracias por hacerlo desde el respeto y no desde el morbo, y qué bueno que lo diste a conocer, porque no tenemos por qué callarnos. Y empezaron a entrar varias personas que opinaban lo mismo, que dijeron, ahorita le vamos a comunicar a tal y tal que está este estreno para que vengan y lo vean. Entonces, digo, les agradezco y qué bueno que lo tomaron de esa manera. Qué cool, amigo, y qué padre. También no juzguen a las personas que están en estas organizaciones. A veces, me refiero a La Luz del Mundo, creo que es muy difícil salir. Sí. Es mentalmente, te rompen. Este tipo de organizaciones también te rompen mentalmente para hacerte creer que allá afuera no hay nada más. Ahí los verdaderos culpables son los líderes. Claro. O sea, y te repito, hay gente que llega con toda la buena voluntad a distintos cultos, iglesias, organizaciones, a dejar y depositar con todo el amor su fe. Y estas personas, estos líderes, estas personas que tienen ya sea un gran cargo jerárquico o pequeño, si tienen la oportunidad, desgraciadamente, lo van a hacer. Entonces tengan mucho cuidado dónde dejan su fe, dónde dejan su dinero también, porque son casos donde les han sacado muchísimo dinero. Vendiendo lo más importante, esperanza. Sí, desgraciadamente sí. Mar, pues muchas gracias nuevamente por estar acá. Por favor, antes de irnos nuevamente, redes sociales, plataformas, tu proyecto, lo que nos quieras compartir.
Claro que sí, muchísimas gracias Fermex y muchísimas gracias a la comunidad por haber visto este capítulo hasta el final. Siento que estuvo muy fuerte, siento que estuvo muy tenso, pero les agradezco muchísimo por haberlo visto. Muchas gracias por la invitación. Me encuentran en todos lados como Remanchados de Miedo. Ahí tengo podcast de historias paranormales y demás que me manda el público. Historias de seres extraños y paranormales que ocurren desde el metro de la Ciudad de México, Chapultepec, cosas que... Sí, a mí esos temas me apasionan, me gustan un montón. La gente sabe que, o sea, me encantan todos los temas de Criminalmente, pero también me apasiona mucho lo que es el terror, el misterio, lo paranormal, todo eso. Y esas historias específicamente del metro me llaman mucho la atención. He visto muchos, pues por ahí cortitos, ya no sé ni cuál sea cierto, ¿no? Pero yo disfruto mucho de estar viendo apariciones en el metro parte 1 y cosas así, me encanta. Y he visto muchas en tu canal que se me hacen súper interesantes, entonces échenle un ojito, les va a gustar. Ahí échenle un ojito, me encuentran en todos lados, también en Instagram y en Facebook como Remanchados, y el personal es @mar.arriaga, la A del final es doble, y muchísimas gracias Fermex por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias por estar acá. Y amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo, espero les haya gustado, espero pues no tomen a mal algunos comentarios que hicimos acá, lo hacemos siempre pues desde el respeto y desde el análisis de la investigación que trae nuestro invitado o que nosotros hagamos. Entonces, bueno, ya saben que nos ayuda muchísimo si nos dejan un like, si comparten este capítulo, si activan la campanita y si se suscriben al canal de Criminalmente. Yo los espero la próxima semana en un nuevo capítulo para que juntos podamos explorar las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias.